Nuevamente les doy la bienvenida a este que es el último video que tiene que ver con el tema que hemos estado tratando en videos anteriores, el proyecto arquitectónico. En esta ocasión vamos a ver lo que tiene que ver con obra exterior. La información que les voy a mostrar es muy sencilla, sobre todo para que puedan entender qué es lo que tienen que hacer en sus planos y qué información deben de incluir. Ustedes se han de preguntar por qué todo esto que hemos visto no se enseña en la escuela. No es, considero yo, por falta de tiempo, sino porque no hay quien tenga la capacidad o tenga la experiencia de haber desarrollado proyecto alguno. Programar este conocimiento en la escuela es muy sencillo, ya que se cuenta con 5 o 6 años de preparación en las cuales, si ustedes se dan cuenta, conlleva muy poco tiempo para su aprendizaje. Así que, como dice nuestro lema, no se enseña lo que no se sabe. Y como todo conocimiento, espero que toda esta información de todos estos videos les sea de gran ayuda si es que algún docente, por equivocación o por casualidad, los han logrado ver, les ayude para ir sistematizando sus conocimientos y sobre todo lo puedan enriquecer si es que en algo pueden contribuir. También quiero agradecer a todos quienes dejaron sus likes porque a final de cuentas también es un aliciente para seguir compartiéndoles de esta manera esta información. Pero también a quienes no lo hicieron y que siguieron puntualmente de toda esta trayectoria de estos videos. Así que continuamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Para la obra exterior vamos a recurrir a la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico. Esta únicamente contiene información con respecto a los estacionamientos, pero no tiene alguna información que nos ayude con los elementos constructivos. Así que para esto tendremos que recurrir a otro tipo de fuentes para poder establecer nuestras especificaciones en nuestros planos. La información que podemos encontrar en esta norma técnica respecto a los estacionamientos son estacionamientos para vehículos motorizados y aquello que tiene que ver con sus características. También el tipo de cajón que se necesitan para personas con discapacidad. Aquí vamos a encontrar las dimensiones mínimas. Antes de continuar, quiero decirles que todas estas dimensiones que nos están indicando en esta norma técnica son dimensiones mínimas. Podrán ser mayores, pero nunca menores a estas. Entonces, respecto a este cajón, aquí nos están dando las características gráficamente, sus dimensiones, su señalización y cómo debe de ir pintado el pavimento que está asignado para este tipo de personas. También nos están indicando los cajones para carga de vehículos eléctricos, sus dimensiones, su señalización y el espacio que se necesita para el centro de carga. Respecto a las motocicletas, nos indican sus dimensiones mínimas, las dimensiones y características de los autobuses y camiones. Otra información tiene que ver con entradas y salidas para estos estacionamientos. Lo mismo los pasillos de circulación para automóviles y bicicletas. Aquí gráficamente nos está mostrando 4 disposiciones posibles. Ya ustedes en su diseño determinarán cuál de estas 4 opciones o hay otra que es la de estacionamiento en cordón que les sea necesario para su diseño. En este caso, aunque es menos área por la disposición de los cajones a 30 grados, únicamente nos caben 4 cajones. En una disposición a 45 va creciendo el área y ya nos caben 6 cajones. En el caso de un ángulo de 60, aumenta nuestra área y se siguen considerando 6 cajones. Y en el caso de la disposición en batería también crece el área, pero ya se pueden considerar 8 cajones. Ya ustedes determinarán cuando diseñen sus estacionamientos cuál es la opción más viable para sus estacionamientos. También tenemos pasillos de circulación para autobuses y camiones. Y en el caso del referente a rampas, es muy importante considerar
esta transición de rampa. Recuerden ustedes que la pendiente máxima será del 15%, no mayor, podrá ser menor, pero no mayor. Generalmente en nuestros planos esta transición nunca la indicamos. Sí dibujamos este punto que tiene que ver con el cambio de pendiente, pero no indicamos nuestra transición. Esto es importante porque va a depender de nuestra distancia para calcular nuestra pendiente. Entonces, en los planos que realicen en donde tengan rampas de estacionamiento, sí se debe de dibujar esta transición, que aquí nos está indicando de 3.60 metros mínimo, puede ser mayor. También en la norma podemos encontrar información respecto a elementos de protección, señalización que sea necesaria para nuestros estacionamientos, sean estos abiertos o cerrados, y también información en cuanto a circulaciones peatonales. También podremos encontrar alguna información no muy amplia, pero sí algunas indicaciones sobre iluminación, las superficies de rodamiento en cuanto a pavimentos, las áreas de espera. En el caso del punto 1.3.2, vallas para el ascenso y descenso de personas, estacionamientos para vehículos no motorizados, en este caso para bicicletas, la cantidad que se necesita para este tipo de vehículos, las características o sus dimensiones que deben de tener y las circulaciones de los mismos. En esta misma norma técnica vamos a encontrar una información que tiene que ver con la accesibilidad en nuestros espacios de estacionamiento. Que se está considerando tiene que ver con sus circulaciones horizontales, en este caso en el gráfico una rejilla de captación de agua y las dimensiones máximas que debe de tener, la pendiente para evitar los encharcamientos, las rampas con sus pendientes mínimas, ahí van a encontrar, y algunas dimensiones que se necesitan para estas. Lo mismo las plataformas de elevación de personas cuando no se cuente con rampas, los pasamanos y barandales, qué características deben de tener para que cuando nosotros tengamos en nuestros estacionamientos este tipo de elementos, aquí ya nos están indicando qué tipo y qué dimensiones deben de tener estos. Las circulaciones horizontales en rutas accesibles, las escaleras, lo mismo sus características que deben de tener, así como sus indicaciones táctiles en piso, que tiene que ver con el pavimento, sus características, cómo deben de ser, sus dimensiones, y cuando en su proyecto se consideren vialidades hacia el exterior o sean vialidades interiores, pero que sean importantes, ahí también van a encontrar mucha información que tiene que ver con este tipo de, así como accesos vehiculares a nuestros predios. Y otra información podrán encontrar en la norma oficial mexicana NOM-030-SSA3-2013. Ahí, lo mismo que en la anterior norma, van a encontrar las características. Si ustedes las comparan, son iguales o similares en cuanto a sus dimensiones y los requerimientos que necesita este tipo de cajón. Pero también recuerden ustedes que existen los manuales de accesibilidad. Ahí ustedes pueden encontrar también ese tipo de información. En cuanto a la norma oficial mexicana NOM-004-SEDATU-2023, van a encontrar ustedes estructura y diseño para vías urbanas, especificaciones y aplicación. Todo lo que se refiera a vialidades que no tengan que ver realmente con su proyecto arquitectónico. Esto para cuando tengan que intervenir áreas públicas en cuanto a vialidades y circulaciones. Aquí solo les estoy mostrando dos ejemplos gráficos de la información que pueden encontrar ahí, pero hay mucho más información dependiendo de la que ustedes necesitan y será de gran ayuda porque aquí ya nos están indicando las características de diseño que debemos de cumplir. Para nuestros planos de obra exterior vamos a retomar nuestro plano de conjunto y vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos con nuestros planos anteriores. Vamos a quitar todo aquel dibujo que no contribuye con la información que vamos a estar anexando. Para ello dejamos nuestra planta lo más limpia posible y sí vamos a dejar definido lo que es nuestra planta de azoteas o todo el perímetro de nuestro edificio. Y en este caso
ya una vez que tenemos nuestra planta de conjunto, ya hemos definido cuál va a ser la intervención de toda nuestra área para el diseño de nuestra obra exterior. Son muy sencillos, aquí va a depender de su diseño, de cada uno de los elementos que ustedes estén considerando. Puede ser muy complejo dependiendo si así ustedes lo quieren, o muy sencillo si así está concebido. Para este caso, una vez que ya definimos nuestras áreas, vamos ahora sí a colocar todas aquellas dimensiones que son necesarias para poder trazar nuestros perímetros, nuestras banquetas, lo que van a ser nuestras áreas de circulación, cajones y plazas o cualquier otro elemento que necesitemos. En este caso, como ustedes ven, son muchas las cotas que se ven, pero como siempre, hay que considerar solo aquellas o las necesarias que se necesitan. Evitar en lo posible estar repitiendo muchas si es que son las mismas. En este tipo de trabajos, generalmente la empresa constructora cuenta con un topógrafo. Si nosotros les indicamos ángulos, ellos los van a poder trazar, pero para ellos también tenemos que indicarles en planta dónde o a qué distancia o de qué punto vamos a partir para localizar esos puntos de inicio con los cuales el topógrafo va a ir trazando en el terreno. Así que ustedes de una manera racional tendrán que ir colocando cada cota a cada elemento. Para ello, yo sí les sugiero que piensen que si ustedes lo van a hacer, cuáles son las cotas que ustedes necesitan. E incluso para el mismo dibujo, si a ustedes se los dieran, qué cotas son las que necesitan o qué dimensiones son las que necesitan considerar para empezar a trazar su plano. Así tal cual podrá hacerse en obra. Vamos a ver ahora ampliar esta área para ver un poco más a detalle de qué es o cómo tenemos que ir incluyendo nuestra información. Si ustedes lo ven, son muchas cotas, pero no es así. Realmente son las necesarias, las que nosotros necesitamos, si fuera el caso, para trazar nuestro dibujo o lo mismo para trazarlo en obra. En este caso se está considerando una triangulación para poder trazar un arco, pero también se les puede dar ángulos. En este caso ustedes pueden decir, bueno, aquí se le puede haber dado el radio, pero en el terreno actual aquí hay una caseta que nos impediría considerar este centro, por eso se hizo de esta forma. Eso es lo que ustedes deben de considerar. Si ustedes no conocen el sitio y ustedes deciden colocar aquí el centro de este arco, cuando uno esté en obra va a ser imposible poder colocar este centro. Por lo tanto, sí es conveniente que ustedes cuando realicen el proyecto conozcan muy bien el sitio. Esto ya lo conocerán si es que les toca hacer el levantamiento del estado actual. Vean ustedes, son muchas cotas, pero ya con un pensamiento ordenado uno ya dirá, bueno, yo voy a empezar a hacer mi trazo por aquí, ya se hace el recorrido y las cotas que voy necesitando para irlos trazando. Ahora bien, que todavía faltan algunos elementos por acotar, lo que se hace son detalles. En este caso, el detalle 1 corresponde a este. Aquí por la escala es imposible considerar otras dimensiones, por ejemplo, la localización del centro de estos círculos, que a esta escala no se puede o quedarían muy pequeñas y sería muy difícil visualizarlas. Entonces, lo más conveniente es hacer este tipo de detalles para ampliarle la información al constructor. En el caso del detalle 2, lo mismo, incluimos otro tipo de información que no se puede incluir en esta escala. Y en general, ustedes deben de determinar cuándo hay información, cotas, dimensiones o ángulos que sean necesarios, pero que en planta no se pueden colocar, entonces hay que hacer estos detalles. Son convenientes y no hay que omitirlos. Otra información relevante de nuestros planos de obra exterior son los tipos de pavimento. En este caso, conforme vayamos avanzando en nuestro proyecto, vamos a ir creando sombreados o patrones de sombreados para ir definiendo cada tipo de pavimento. En este caso, en nuestra planta de conjunto, una vez que nosotros ya consideramos cuál va a ser nuestra área de plaza, ya definimos también qué tipo de pavimentos vamos a tener. En este caso va a ser un firme de concreto estampado. Ustedes deben de indicar qué tipo de concreto es. En este caso son 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armado con varilla del número 3 en retícula de 15 por 15 centímetros, acabado estampado sistema Rotec Mold Slate Tile color río verde. Entonces ya tenemos nuestro primer patrón y ya definimos cuál es el acabado de nuestra plaza.
El siguiente tiene que ver con andadores y banquetas. Para esto nosotros determinamos que deba de hacerse con concreto F'C de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, armado con malla electrosoldada acabado escobillado. En el caso de los armados, tanto de la plaza como de nuestras banquetas, lo que hay que considerar las cargas. Hay veces que en las banquetas no es necesario la malla electrosoldada. Por sí mismo el concreto te da la resistencia, pero con el paso del tiempo tiende a agrietarse. Entonces hay veces que es conveniente considerar la malla electrosoldada, pero esto les digo ya depende del tráfico, de las áreas, de las cargas que van a soportar, y en el caso de nuestra plaza lo mismo. El tercer sombreado tiene que ver con nuestros cajones de estacionamiento y para ello se va a colocar un adocreto, en este caso es un adopasto de 50 por 33 centímetros para estacionamientos nivelado a base de arena compacta. Esto porque se tienen que crear unas áreas de filtración de agua pluvial, pero también sirve para identificar este tipo de áreas. Y en el caso del cuarto, tiene que ver con nuestras vialidades. Para esto, ya desde el principio, y fue una indicación de la institución, que se debía de colocar un pavimento llamado Ecocreto, que realmente la institución ya lo ha aplicado dentro de sus instalaciones. Entonces aquí había muy poco que proponer. Eso facilita mucho para el diseño porque pues ya nos evita a veces estar buscando ciertas especificaciones y diseños. Y la última que tiene que ver, no es sombreado pero en blanco, son las áreas que no se van a intervenir. En este caso había jardines, había unas rocas, y entonces esas pues quedan en blanco, no se les va a hacer absolutamente nada. Cuando el proyecto considere áreas con jardines, es necesario contratar a un especialista o si el arquitecto tiene conocimiento sobre el tema, no hay inconveniente en que haga las propuestas, pero caso contrario, sí es necesario requerir a ese especialista para que nos haga las propuestas de qué tipo de vegetación deba de ir. Otra información relevante son las pendientes de nuestros pavimentos. Esto sí no se debe de pasar por alto. En el caso de este proyecto no fue el caso porque toda el área se estaba considerando permeable. Esto dado el sitio donde se encuentra el edificio y las necesidades de recargas del suelo. Por lo tanto, los pavimentos permeables, sobre todo de los cajones de estacionamiento y de circulación, así se consideró. Si no es el caso, entonces sí hay que conciliar con el proyecto sanitario dónde van a ir las coladeras, registros y pozos de visita, si es el caso, para ahí conducir nuestras aguas pluviales. Si aquí se hubiera considerado eso, hay que hacer un plano donde se indiquen en dónde van esos pozos de visita, coladeras o rejillos de captación de agua y las pendientes e incluso los niveles de todos nuestros pavimentos para que en el momento de trazo así se tenga contemplado. Ya que me estoy refiriendo a esto, aquí no fue el caso. Realmente el terreno generalmente mantuvo el mismo nivel, pero si por alguna razón hay pendientes, hay que considerarlas y hacia dónde se están dirigiendo. Vamos a hacer ahora una ampliación de esta área para ver otro tipo de información. En esta, otra información que debemos de considerar, en el cual vamos a identificar todos aquellos detalles que nosotros consideramos que se deben de tomar en cuenta para que se pueda construir. Y cada uno de ellos va a ser su detalle con todas sus especificaciones, los elementos que interfieren. En este caso tenemos un muro de piedra, la banqueta con la especificación de petate compactado, una guarnición de concreto con sus dimensiones y su concreto y armado como va a ser, y lo que es hacia el estacionamiento, el pavimento, el de concreto. Y así cada uno de los detalles vamos a hacer el respectivo que le corresponda. En muchos casos, por ejemplo, la guarnición se repetirá y quizá hubiera convenido en algunos casos nada más poner la guarnición de concreto, si es que es la misma, tiene las mismas dimensiones, es la misma especificación. Si tuviera otra altura, entonces sí conviene hacer ese detalle en el cual se indique la altura y no tanto así el concreto y el armado que va a ser el mismo. O el armado se va a incrementar el área de acero. En el caso del detalle 6, lo que es nuestra rampa, y aquí en el detalle 5 lo mismo, la banqueta, su guarnición. Si hay otro tipo de detalles, por supuesto que también hay que hacerlos. Recordemos para el caso de pavimentos que las superficies de estos
deben ser lo menos rugosos posible, lisos pero antiderrapantes, así como priorizar rampas o pendientes para evitar escalones. Esto en cuanto a diseño, ya que tratándose de tránsito público, debe considerarse el desplazamiento de personas sobre sillas de ruedas y personas con debilidad visual. Esto lo comento porque a los arquitectos nos gusta mucho ver pavimentos rugosos, combinaciones de materiales, sobre todo los pétreos, pero no pensamos que a veces hay personas con ese tipo de características que también deben de circular por ellos. Y con este tipo de propuestas arquitectónicas, lo único que estamos haciendo es crearles dificultad para que puedan desplazarse. Por lo tanto, yo sí les hago hincapié en que tomen en cuenta esto. Si no se trata de pavimentos donde tenga que circular este tipo de personas, entonces sí se puede hacer, pero en general las circulaciones que tenemos, sobre todo aquí en la ciudad, tienen que ver ya con nuestra accesibilidad. Por lo tanto, cuiden mucho sus superficies, sobre todo de banquetas, plazas y rampas. Veamos ahora algunas de las propuestas, son muy pocas las que les presento aquí, pero hay una infinidad, ya depende de la concepción de ustedes de diseño. En el caso de la banqueta o andador, se utiliza concreto. Las juntas pueden ser por colado cuando se llevan a cabo en piezas, o si la superficie es mucho mayor, se realizan cortes, que son los famosos cortes de dilatación. El acabado puede ser escobillado, grano expuesto, martelinado o estampado. Pueden ser más, algunos les pueden dar color, combinación de color. En el caso de martelinado puede ser una combinación de dibujo. En fin, ya ustedes verán el diseño. Les repito, son algunas propuestas y son muy pocas, pero les van a ser de gran ayuda. Para ello, si se trata de concreto, recuerden consultar la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto. Esto en el apéndice D, que tiene que ver con las losas de concreto sobre rasante estándares. Ahí van a encontrar alguna información que puede complementar para sus especificaciones. También tenemos el adocreto, recinto, mármol u otra piedra natural, y concreto permeable, que es el caso del estacionamiento que les acabo de mostrar en el área de rodamiento, que es el ecocreto. Para nuestras plazas son generalmente los mismos materiales, hay más, que ya les recuerdo a ustedes que hay otro tipo de materiales, diseños, el que ustedes quieran proporcionar, como es el adocreto, recinto, mármol o cualquier otra piedra natural. Aquí va a depender de su diseño, las dimensiones de las piezas o que se vayan a considerar, o dependiendo del dibujo que vayan ustedes a crear. En el caso de las rampas, aquí sí generalmente es concreto, puede ser de 100-150 kilogramos, aquí depende del tipo de circulación, y puede ser de grano expuesto o martelinado. Nuevamente les recuerdo lo que acabo de comentarles, de considerar que hay personas con otro tipo de características físicas. Lo mismo en escalones y escalinatas, que pueden ser forjados de tabique, piedra o concreto. Estos mismos pueden ser recubiertos con cualquier material aparente que sea alguna piedra, o puede ser sencillamente concreto escobillado, grano expuesto, martelinado o estampado, o la combinación de algunos de estos materiales. También tenemos lo que es la circulación vehicular. Para esta realmente hay muy pocos materiales, puede ser el concreto asfáltico, el concreto hidráulico o el ecocreto, que es el que acabamos de ver. Lo que sí hay que tener en cuenta en nuestras especificaciones son la subrasante, subbase y base. La subrasante consiste en dos capas de materiales naturales extraídos del suelo o de los bancos del mismo, que no requieren tratamiento mecánico alguno para ser utilizados, y que con la agregación de agua deberá alcanzar una compactación del 90% de la prueba Proctor estándar. Esto va a depender del tipo de suelo. Si no es el caso, no pueden encontrar este tipo de material, por ejemplo, en un suelo rocoso, lo que se hace es rellenar con tepetate. Vamos a ver lo que es la subbase y base, en capas de 20 centímetros que podrán ser de arenas, gravas y limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas, trituradas y cribadas, los cuales se humedecerán con agua para alcanzar una compactación del 95% del mismo tipo de prueba que la anterior. Les repito, si por alguna razón no se encuentran esos tipos de materiales, lo que se hace es suministrar o colocar tepetate.
se humedece y se compacta. Es lo que generalmente vemos en carreteras, en autopistas, y es lo que ha funcionado más. Así que eso sí lo deben de tener en cuenta una vez que ustedes puedan especificarlo. Esto sí es importante. Si ustedes no lo indican, cuando se cotice la obra no va a aparecer este costo, y una vez que se esté construyendo esto, como se tiene que hacer, como es necesario hacerse, pues se tendrá que considerar ese costo. Si para ustedes como arquitectos se les dificulta, lo que sí pueden hacer es consultar a algún ingeniero que se dedique a la obra civil. Vamos a ver ahora otro tipo de elementos que también son necesarios y que a veces se pueden fabricar de manera artesanal o ya existen en el mercado, ya de manera industrial. Por ejemplo, tenemos la malla ciclónica, en este caso sí es de fabricación industrial, todos la conocemos, y aquí les estoy mostrando un fabricante que sí pasa. Hay muchos, nuevamente, aunque sea reiterativo, consulten las páginas de los fabricantes, no tanto la de los distribuidores, porque muchas veces los distribuidores tienen en sus páginas, como no las actualizan, productos que hay veces ya son descontinuados. Entonces es preferible consultar siempre a los fabricantes. Todos conocemos la malla ciclónica, pero cuando consultamos la información, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder especificar en nuestro proyecto? Aunque todas se ven igual, sí hay diferencias. Tenemos, por ejemplo, la altura que se fabrica en 1 metro, 1,50, 2 y 3 metros. Los calibres, vamos del mayor al menor. Hay de calibre 10.5, calibre 11, calibre 11.5, calibre 12.5 y el menor calibre, que es el 13. Nuestra malla ciclónica está fabricada en acero galvanizado, pero también esa misma puede tener un recubrimiento de PVC, la cual la podemos encontrar en los mismos tipos de dimensiones, en este caso de calibre 10.5 y calibre 11. Aquí nuestros calibres son mayores. También en la misma página vamos a poder encontrar todos los accesorios que se requieren para poderla colocar. Ustedes en su diseño, si por alguna cuestión tienen que hacer algún detalle en particular, aquí van a poder ustedes consultar todos los tipos de accesorios que se requieren para poderla colocar. Quizá algunos se deban de omitir, por ejemplo, en el caso de la espada integral, si ustedes no quieren colocar alambre de púas, pues este no se considera. Ya ustedes en su detalle no lo incluirán. Aquí podrán encontrar en su página las dimensiones de cada elemento. Y por supuesto, si en su malla deciden que debe de llevar el alambre de púas, aquí lo que necesitamos para nuestra especificación es alambre de púas. En este caso, el fabricante considera dos tipos, de 4 y 5 puntas. Si es de 4 puntas, este es el dato que necesitamos para nuestra especificación. Y por supuesto, el calibre, porque si hay diferencia entre ambos. En el caso del Jerónimo tenemos dos tipos de calibres, de 12.5 y 14. Ya ustedes definen cuál de los dos deba de ser. Lo mismo en el caso del segundo modelo, de 15.5 y 16.5. Estos son los únicos datos que nosotros necesitamos para nuestra especificación, la distancia entre púas y calibre de nuestro alambre. También tenemos lo que es la concertina. El fabricante nos está dando tres opciones: la residencial, industrial y militar. Su diámetro es el mismo, la longitud es el mismo, esto para cuando ya se cotice, ya se cuantifique cuántos rollos debamos de necesitar dependiendo de la longitud de nuestra cerca y el número de espirales. Y para el caso de nuestra especificación necesitamos el modelo, porque si hay un costo diferente entre cada uno de ellos, y nuestro diámetro, si son de 18 pulgadas o 24 pulgadas. Para nuestra malla ciclónica, en la misma página del fabricante, algunos datos, en este caso de nuestros postes, la altura de la malla, la altura de cimentación. Recuerden ustedes que el poste sí tiene que ir dentro de un elemento de concreto, por lo menos la profundidad de 40 centímetros. Esto para cuando tenemos que hacer algún detalle. En el caso de la cintilla de privacidad está el fabricante Tauro. Hay otros, pero en este caso es muy sencillo, y la especificación que necesitamos, si es que en nuestro proyecto lo estamos considerando, es el color. En este caso son 3 colores. Habrá algún otro fabricante que tenga una gama más amplia de los mismos. Si no fue el caso de colocar malla ciclónica, tenemos otra opción: una reja de acero, comúnmente conocida como euroreja o euromalla.
En este caso son dos fabricantes los que estoy proporcionándoles. Uno es AMACER Steel y PPE, que es protección perimetral especializada. Y aquí está el modelo. Muchos de ustedes ya lo conocen. Hay dos opciones con placa, si es que se va a fijar ya sobre un elemento de concreto sobre todo, o los postes van a ir empotrados en el elemento sobre el cual se van a fijar. Los colores que podemos encontrar son verde y blanco, pero también hay otros sobre pedido. Ustedes como diseñadores quizá puedan pensar en alguno de estos. Puede ser por ejemplo un azul y en un rojo. En el caso de la obra, eso es lo que deben de tener en cuenta, porque como no están en el mercado y se tienen que fabricar, aquí va a depender mucho de la programación de la obra. En el ejemplo que les mostré del edificio, no haya algún inconveniente porque conforme se avanza en el edificio llega un momento en que la programación de obra se pueda ya realizar el pedido y cuando se tengan que colocar ya empiecen a haber suministro. Quizá en ese aspecto el diseño no tiene mucho que ver, pero si el proyecto realmente corresponde a solo un área exterior y en el cual este tipo de protecciones son elementales, los tiempos de ejecución hay veces que son muy reducidos y entonces si ustedes están considerando un color y sucede que el fabricante les dice, ¿saben qué? Se va a llevar determinado tiempo y ese tiempo, por decirlo así, es una tercera parte del tiempo de la ejecución de la obra, va a ser imposible que se lleve a cabo. ¿Qué hace el constructor? Justificar ante las autoridades que le cambien la especificación, en este caso del color, porque en el mercado es más fácil encontrar el verde y el blanco que se lo pueden suministrar en un tiempo muy rápido y que lo puedan colocar para no salirse de su programación de obra. Si ustedes como diseñadores se encuentran con esta situación y dicen, bueno, yo en mi proyecto lo especifiqué de color amarillo y sucede que en obra está en color verde, bueno, eso es para que ustedes lo entiendan, que si se dio ese cambio fue realmente por un ajuste de tiempos de ejecución en obra, en programación, pero lo importante es que el elemento es el mismo y lo único que está cambiando es el color. En este caso podemos encontrar dos tipos de calibres. El calibre tiene que ver con la malla y las dimensiones, por ejemplo, en el panel calibre 8 tenemos un ancho de 2 metros y alto lo podemos encontrar de 1, 2 y 2.50. Panel calibre 6, que es mayor que el 8, lo podemos encontrar en un ancho de 2.50 y de altura de 1, 1.50, 2 y 2.50 metros. Y si ustedes quieren dibujar algún detalle que tuviera que ver nada más como referencia, pues aquí les proporcionan las dimensiones de la malla. Y en el caso de nuestros postes, ustedes, eso sí, depende de su diseño, si lo van a requerir con placas de asentamiento en el cual ustedes estén considerando que se van a fijar con tornillos, o si no quieren ver estas placas y en el momento de hacer su elemento de concreto, puedan ustedes empotrarlo, que quede dentro para no ver las placas. Ya ustedes en su diseño lo tendrán que decidir, pero sí es conveniente especificarlo o hacer un detalle. Aquí, por ejemplo, en el caso de los postes, son cuadrados de 2 pulgadas y 3 pulgadas, o sea, 2 por 2 y 3 por 3, calibre 14. La altura, 1.50, 2 metros, 2.50, 3 y 3.50 metros. Y en la parte superior debe de llevar un tapón de plástico para asegurar la hermeticidad. Esto es para que en caso de lluvias no se empiece a oxidar por el interior. Y sus abrazaderas. También los fabricantes les van a proporcionar los elementos que necesitan para poder fijar la malla. Aquí van a poder encontrar algunos de ellos. Quizá no sea necesario incluirlos en su diseño, salvo que sea un diseño en especial, pero en su especificación sí debe de quedar claro que deben de incluir todos aquellos elementos que se necesitan para poder llevar a cabo la colocación de la reja. En el caso del fabricante PPE, tiene un producto que nosotros conocemos mucho, no tanto en las ciudades, ya también en otras localidades, y su producto se llama Serprotubo, que no son más que tubos de sección circular y se colocan porque realmente son muy efectivos para evitar que se pueda cruzar sobre ellos. Hay veces que se hacen de manera artesanal con los herreros, pero muchas veces
sobre todo se ven las puntas, no quedan alineados y a veces ni siquiera a nivel. ¿Cuál es la ventaja de este panel? Que pues precisamente es eso, se puede tener un control de alineación y de nivelación, porque ya nos están dando paneles con 5 o 6 piezas. Vamos a ver, en este caso tenemos 3 modelos, que es el modelo recto, el modelo W y el modelo B. Las alturas que nos pueden proporcionar el fabricante es de 1,50, 2, 2,50 y 3 metros. Los diámetros de los tubos de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, que más o menos equivalen a 5 centímetros, un poco más de 7 centímetros y medio y también un poco más de 10 centímetros. Calibres del 18 y 14, cédula 30 y 40. Si ustedes optan por especificar este tipo de producto, lo que necesitan es definir el tipo de modelo que ustedes quieren, la altura, su diámetro de tubo y el calibre. Aquí sí cuentan mucho estos datos. Y por supuesto también recuerden ustedes que van a ir dentro de un elemento de mampostería o de concreto. Hay un mejor control en cuanto a su colocación. Tenemos también lo que es la reja decorativa. En este caso, en la página de Amasr Steel tiene muchos modelos. Ahorita nada más les estoy mostrando 8, pero tiene más si ustedes consultan la página. ¿Qué pasa si por alguna razón alguna institución decide un diseño en especial? Lo que ustedes pueden hacer es consultar con el fabricante si ellos mismos lo pueden hacer, que los haga sobre diseño. Si no es el caso, entonces tendrían que verlo de manera artesanal, en este caso con un herrero. Esa sería la mecánica. Primero consultar a este tipo de fabricantes. Si no es posible, entonces sí con el herrero. Si el fabricante se los hace, va a ser de mucha ayuda. Y entonces, si ustedes no quieren estar diseñando algún tipo de elementos de este tipo de rejas, pues ya pueden consultar uno de estos y sobre todo que ya están en el mercado y para cuestiones de obra el suministro será mucho más rápido. Colores, el fabricante nos está mostrando una gama, tiene una nota, aplican restricciones, consulta con un asesor nuestros colores de línea. Seguramente algunos, si ustedes deciden, por ejemplo, el rojo y para ellos no lo están fabricando, salvo el negro y el blanco, que es el que más les solicitan, entonces sí habrá un tiempo de fabricación en el cual hay que considerar para los momentos de ejecución de obra. En su página van a encontrar el tipo de recubrimiento, la ficha técnica, accesorios de instalación, las ventajas y sus usos. Para nosotros, para nuestras especificaciones, la información que necesitamos, recuerden ustedes, siempre van a ser nuestras fichas técnicas. Y si ustedes consultan las de este fabricante, además de esta hoja hay otras más, pero les estoy poniendo esta porque aquí vamos a encontrar las dimensiones, independientemente del patrón de dibujo del que se trate. Puede ser horizontal o vertical. En este caso nos está dando de una altura de 94 centímetros o de 1,44 metros. Y las dos opciones en cuanto a postes, que es lo que yo les comentaba en el caso de la reja, de la Euroreja. En este caso lo pueden pedir con base a piso o más largo para que lo puedan colar dentro de un elemento de concreto. Les están dando las dos opciones. Entonces ustedes deciden por este tipo de producto, también lo pueden especificar. Si es posible en su diseño, que en sus planos represente más dibujo, dependiendo de la longitud, sí ver cómo se están comportando las piezas y sobre todo, con toda seguridad, si no está modulado, va a haber un ajuste. Ese ajuste, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo van a realizar ustedes como diseñadores? Eso sí es importante y hay que hacer el detalle. Para el caso de muretes y jardineras, eso sí tiene que ver un poco más con albañilería, salvo que ustedes decidan otro caso que ahorita vamos a ver. Los diseños son interminables, ustedes pueden hacer el diseño que ustedes requieran, trátese de albañilería, pueden ser de piedra, tabique o concreto, o la combinación de estos tres materiales. En el caso de concreto, ya hay algunos fabricantes que se dedican a hacer algunos elementos fabricados. Esto también puede ser de gran ayuda porque cuando se trata de varios elementos del mismo tipo, ayudan porque el fabricante nos los va a proporcionar en cierto tiempo. Hay algunos que ya tienen sus prototipos. Si fuera el caso de un diseño en especial, habría que consultarlo para ver si es posible que los haga o, en su defecto, tendrían que hacerse en obra.
Les repito nuevamente, esto va a depender de su diseño, de ustedes cómo están concibiendo sus exteriores y sus elementos que forman parte de esos pasos exteriores que, por supuesto, visualmente deban de ser gratos para quienes circulan o decirse quedarse momentáneamente en ese tipo de espacios. Otra información que podemos tener de los fabricantes tiene que ver con nuestros estacionamientos y vialidades. Aquí les estoy compartiendo 4 fabricantes que se dedican a este tipo de productos. Cada uno tiene sus variantes. En este caso, por ejemplo, de FASA, muéstrate 3 tipos de topes de estacionamiento. Estos son cortos, generalmente son para cada llanta, de 55 centímetros, 42 y 60 centímetros. Si se decide que ocupen la mayor parte del ancho del cajón de estacionamiento, tendrán de 1,80, 1,83 y 1,83 centímetros. Y si ustedes no deciden por ese tipo de elementos y deciden hacerlos con concreto hecho en obra, entonces ustedes deben de hacer ese detalle con todas sus especificaciones. Si ustedes quieren evitarse eso, quizás sea más fácil especificar ese tipo de productos. ¿Qué información es la que necesitan? Que se trata de un tope de estacionamiento, su dimensión, el modelo y la marca. Recuerden ustedes que una misma marca puede tener distintos modelos. En este caso hay 3 del mismo fabricante y sí hay que especificar mediante su modelo cuál es el que requerimos. En este caso, si se trata de esos 3 más largos, ¿cuál de ellos? Es muy sencillo, la especificación realmente nos ayuda mucho. En el caso de las violetas, generalmente son las mismas, varía el color. En este caso pueden ser blanco, amarillo, rojo, verde y azul. Ya dependerá qué tipo de color y para qué lo necesitan ustedes. Los reductores de velocidad, lo mismo, en este caso para el mismo fabricante que es FASA, tiene 2, en color negro, alto 5.7 y ancho 30.5. FASA tiene 1 y nos está indicando que su alto es de 5.7, un ancho de 30.5 centímetros y un largo de 183 centímetros. Entonces ustedes podrán especificar lo mismo este reductor de velocidad. Y en el caso de Volardo sí hay una gran mayoría. Y no solo varían sus modelos, a veces también sus materiales. Del mismo fabricante, nada más les estoy incluyendo 3. Tiene más, dependiendo del diseño y su material. Por ejemplo, tenemos los modelos Nativo, Sonic y Seca. Y aquí van a poder encontrar los tipos de materiales con los cuales están fabricados. Y ustedes quisieran especificar su modelo. Les repito, el modelo, en este caso tiene una clave y la marca. Y lo que sí es importante es a qué distancia va a ir un volardo de otro. Estos elementos en sus planos sí deben de aparecer. ¿Dónde es que se van a colocar? Eso sí es muy importante. Ya en su plano van a hacer una planta, independientemente de la que ya les expliqué, dónde van a ir colocados, su clave y quizá una tabla donde se especifique ya a qué corresponde cada elemento. Pero sí es importante indicarlos, su separación y dónde van colocados. Y como siempre, esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para los siguientes videos que puedan complementar alguna información que me faltó y que considero importante, pero también espero que haya otro tipo de videos en los cuales haya otra información que tiene que ver con nuestra profesión de arquitectura. Así que, hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.